Muy buenas noches a todos. Tuvimos algunos problemitas con internet, así que esta clase será grabada. Esta es la anteúltima clase de la Diplomatura Universitaria de Psicología y Psiquiatría Integrativa y Ecológica, en la cual vamos a hablar de suicidio inesperado, suicidio en Navidad y algunos indicadores preventivos del suicidio inesperado. Es francamente interesante, traten de estar muy atentos a esta clase. En la segunda parte vamos a hablar sobre la dignidad del otro, dos temas cruciales: cómo tratamos a nuestros pacientes, cómo dar una mala noticia, cómo acompañar durante la muerte, cómo lograr que el momento de la muerte sea un espacio digno. Con esto, en toda esta diplomatura hemos hablado desde la infancia a la niñez, la adolescencia, la tercera edad, todas las etapas de la vida, hasta inclusive la finitud. Bien, vamos a comenzar entonces con suicidio inesperado. A partir de una pérdida dolorosa, consideré importante compartir con ustedes esta historia en homenaje a una amiga, para que podamos construir juntos recursos preventivos y terapéuticos frente al suicidio inesperado. Los especialistas en salud mental estamos formados parcialmente en la detección de pacientes que refieren ideación autocatalítica. Cuando en consulta indagamos directa e indirectamente, por ejemplo, ¿tuvo deseos de no vivir más? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué circunstancias pensó en cómo llegaría a matarse? ¿Qué formas? ¿Con qué objetivo? ¿A quién? ¿A quiénes está dirigido? ¿Qué cree que ocurriría luego del suicidio? ¿Cómo es su vida en este momento? En el día de hoy, por ejemplo, asistí dos pacientes con ideación depresiva, dos pacientes jóvenes. En el día de ayer asistí una niña de 12 años con ideación depresiva desde hace unos meses. Entonces, hay una alarma que tenemos que tener todos presentes, ¿no? Que todas las semanas un paciente relata la ideación o que alguien cercano se suicidó. Y el efecto que produce, por ejemplo, en un adolescente cuando alguien de temprana edad se suicidó. Todos estos son factores fundamentales que debemos tener presente para una detección temprana. Entonces, comienzo el relato. El 20 de diciembre del 2023 habíamos acordado con M, la voy a llamar M, una amiga entrañable, pasar juntas Navidad. Ambas vivíamos solas. Presten atención a todos los detalles, porque todos podrían ser algunos indicadores. Y además son situaciones mucho más frecuentes de lo que uno cree. Bueno, ambas vivíamos solas, casi sin familia. Recuerdo como si fuese hoy, que ella me decía una y otra vez: pero vos tenés un hijo. Cuando la invité con voz nostálgica, me dijo: ¿y vas a cocinar para mí? Lo dijo como extrañada. Mi amiga estaba muy sola. En verdad yo también. Pero cuento con un hijo que me nutre intensamente. Es mi sol. Pero ella se sentía cada vez más gris. El 23 comienzo los preparativos para el 25. El 24 me llama y con un tono extraño me desalienta para realizar el encuentro. Todas excusas. Quizás llegas tarde de la casa donde estás invitada. Quizás de la cena del 24 vas a estar con tu hijo y una familia amiga. Y bueno, y quizás no tengas ganas de cocinar. Presten atención a los comentarios. Se va a hacer tarde, no me esperes. Insistí, pero M, compré todo. A mí me encanta cocinar. Me hace feliz compartir con vos la Navidad. Te espero. No importa la hora, yo te espero. Ella me mandó un abrazo y un consejo. Cuídalo mucho a Marcelo. Era extraño. Lo relato y un nudo cierra mi garganta. El 25, con entusiasmo, preparé una hermosa mesa navideña, con el clásico vitel toné y otros manjares: pan casero, pan dulce casero, buen vino, un champán. Lo mejor, venía mi amiga, pero nunca llegó. Hicieron las 3 de la tarde, las 5, la noche, y ella nunca llegó. Comencé a preocuparme. El celular estaba fijo en el día 24 a la tarde, cerca del horario en que me llamó.
No se comunicaba, era todo muy extraño. Al día siguiente me comuniqué con mi hijo y le comenté que averiguara, porque había un familiar de ella con quien compartieron recitales musicales. Se conocían, pero a la distancia. El 26 de diciembre llegó la dura noticia. La encontraron en la cama, en camisón, con consumo de clonazepam y alcohol. Nunca, nunca lo hubiese esperado. Aún la extraño. Teníamos en común compartir experiencias divertidas. Al tiempo surgió la amistad y casi sin darnos cuenta la comunicación era casi diaria. Nos comentábamos nuestras cuitas, nuestros dolores, mucha soledad. Ambas teníamos en común la etapa de la vida, que ambas perdimos a nuestros padres, que luego atravesamos sucesiones y conflictos familiares, las decepciones familiares, el dolor, el rechazo por la mezquindad donde el dinero confunde toda clase de valores. Confunde entre ellos el amor familiar, fuente de deseo de vida, como si fuese el motor que nos da brillo, color, motivación, empuje o la nada misma, cuando no hay capacidad de resiliencia o la fortaleza de un árbol fuerte de gruesas raíces talladas en nuestro interior. Lo que nos permite crecer con el sol y la sombra, con autonomía e independencia, encontrando el proyecto de vivir en uno mismo. Cuando el egoísmo o pensar en uno es constructivo y necesario. Después de esta noticia me retraje en silencio, medité, pensé, me refugié en mi interior, valoré a mi hijo, mi mascota, mis amigas, y acepté lo que no pude ni detectar ni cambiar. Frente a la adversidad, leo, estudio, quiero entender, ¿qué tenía que aprender? ¿Cómo se me escapó la observación? ¿Cómo no pude hacer nada? ¿Cómo se entiende? Me comuniqué con amigas y colegas, entre ellos el doctor Héctor Basile, un gran amigo, especialista en suicidología. Tomamos un café y me explicó que existe el suicidio inesperado, donde, tal como se denomina, nadie está preparado ni imagina su existencia. Entonces, investigué. M, si bien nunca lo mencionó y su perfil no daba como alguien impulsivo o de mucho carácter capaz de llevar un acto tan violento contra sí misma, más bien era tímida, sumisa por momentos, indecisa. Tenía cierta rebeldía, casi una rebeldía infantil. Nunca mencionó el deseo de matarse, pero sí presentaba indicadores. Presten atención. Había perdido un gran porcentaje de la capacidad visual hace ya unos años. Eso fue motivo de perder su fuente de trabajo. Estaba acostumbrado a un alto poder económico, provenía de una familia adinerada, pero no había aprendido a administrarse, entonces sus ingresos iban escaseando. Había perdido a sus padres ya hacía unos años. Comienzan, como dije antes, los conflictos de sucesión, herencias, deslealtades familiares, injusticias intrafamiliares, destratos, descalificaciones y humillaciones. Los altos recursos económicos distorsionaron la capacidad de autocuidado. En lugar de elaborar alimentos saludables en casa, comida casera, compraba comida chatarra, birra cada tanto, así decía ella, pizza, empanadas, hamburguesas y otras veces sin comer. Había perdido su capacidad de resiliencia. Había comenzado con deterioro cognitivo, alteraciones en la percepción de la temperatura corporal. Yo me acuerdo que siempre tenía frío aunque hiciese calor. Tenía olvidos recurrentes. A veces se desorientaba. Pero ella sabía que eso le ocurría. No estábamos frente a una demencia senil. Había perdido la alegría de vivir. Eso nunca lo expresó. Ella decía, las fiestas son lindas para estar todos juntos en familia. Velada idealización de lo que debería ser, en lugar de aceptar lo que realmente es.
Más del 60% de la población, y en algunos países el 80%, sobre todo los nórdicos, viven solos, están solos. Y estar conviviendo con familia en ocasiones también es estar solos. Se observa a veces presión familiar, sobreexigencia, sin considerar ningún aspecto dignificante en la persona de la tercera edad. ¿No? Es como que perdimos esa capacidad de respeto por la experiencia, por la sabiduría de alguien que ya ha transitado más del 50% de su vida. Los factores sociales, los cambios de la política, los desbordes económicos, la inseguridad social, comienzan a disminuir los recursos económicos, la dolorosa sensación de incertidumbre sobre qué va a pasar, solía decirme. ¿Me alcanzará el dinero? Solía decir, yo solo me quedan los ahorros. Tenía terror ella a pasar necesidades. Se aislaba y había cambios en las expectativas sociales. El perfil de personalidad se observaba baja autoestima, inseguridad, temor, cierta tendencia depresiva, un consumo esporádico de alcohol y ansiolíticos, sin control médico ni familiar. Solía tomar el clonazepam por su cuenta, iba a la farmacia, lo compraba y ya. Los factores ambientales como el clima, la disminución de la luz solar, que no es solamente estar en un país donde por ahí los nórdicos tienen más tiempo de oscuridad que de sol, sino si se altera el ritmo circadiano porque se está despierto de noche y se duerme durante el día, se está perdiendo también la posibilidad de estimular el ritmo circadiano, ¿no? A través del estímulo de la melatonina y del efecto del sol sobre la salud de uno. Vamos a compartir ahora algunas de estas diapositivas. Hay alguna información que quería comentarles. El 17 de junio del 2021, según la OMS, cada año cerca de 703.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Todos los casos son una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tienen efectos duraderos para los allegados de la víctima. Puede ocurrir a cualquier edad y en el 2019 fue la cuarta causa de defunción en el grupo etario, desde los 15 a los 29 años en todo el mundo. En serio, ¿no? Datos de UNICEF y de la OMS. ¿Qué datos clínicos aparecen? ¿Qué decía esta amiga, no? Todas expresiones que aumentaban la sensación de desesperanza. No me van a alcanzar los ahorros, no tengo familia. ¿No? El suicidio es la segunda causa de muerte de adolescentes y en la tercera edad. Aumenta la incidencia de suicidio desde los 10 a los 19 años. En ese tiempo en que hice este trabajo, en el 2023, 12 de cada 100.000 adolescentes intentaron el suicidio. El aumento, como dije antes, es en la tercera edad y hay más riesgo a menor educación. El registro de las muertes por suicidio suele ser deficiente porque las familias tienden a negarlo. La tendencia de mortalidad por suicidio según la edad y sexo. Desde el 2015 al 2017 hay un estudio que dice que en Salta, Catamarca y Jujuy son 10 veces mayores que en el resto del país. En todo el mundo, 800.000 muertes por año, 9 cada 100.000 habitantes. Estos datos quiero avisarles que están aumentados, que ahora en el 2025 son mayores. Las desigualdades y los procesos de exclusión social o familiar exacerban la motivación suicida. En Argentina, 8.6 cada 100.000 habitantes en 1990 aumentó al 10.4 cada 100.000 habitantes en 2019. No tengo ninguna duda que en el 2025 estos valores son mayores. La experiencia clínica en el consultorio privado de ideación depresiva aumentó en un 10% de los pacientes. Actualmente es casi el 40% de los consultantes. Los suicidios consumados a lo largo de la profesión referían antes 1 a 3 casos. Actualmente consultan siempre por algún familiar o amigo semanalmente o mínimo 3 casos por mes, de adolescentes y de pacientes de la tercera edad.
Actualmente el género femenino casi iguala al masculino y aumenta la incidencia en otros géneros sexuales. Este año recientemente también tuve un paciente transexual con ideación depresiva, que felizmente esto no fue consumado, pero fue una situación francamente delicada, a partir de un momento en que se sintió discriminado. Presten atención que vamos a hablar acerca de los efectos de la discriminación. En Argentina supera a la muerte por homicidio. ¿Sí? 1 de cada 10 presenta depresión. Cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. La tasa es más alta en países de ingresos altos. Se suicidan 3 veces más los hombres que las mujeres. 5 de cada 100.000 o 30 de cada 100.000. Van pasando los años y en lugar de bajar estos índices van aumentando. La clase social alta en nuestro país se suicidan más hombres que mujeres. En la clase social baja o media, las mujeres igualan la tasa de los hombres. En Argentina, la tasa, hasta la fecha que hice este trabajo, que fue en el 2023, la tasa es 7.2 cada 100.000 habitantes. Es grave, ¿no es cierto? Aquí menciona la bibliografía en donde se obtuvo este material. Algunos son artículos del doctor Héctor Basile, artículos de la Diplomatura de Emergencias y Catástrofes, de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, de la Organización Mundial de la Salud, información y estadística sobre suicidios del 2023 y de la investigación académica sobre salud mental y suicidio estacional. Bien, algunos factores que tenemos que pensar. Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia identificable en una persona o colectivo que se asocia a una mayor probabilidad de que ocurra un suceso. Es importante señalar que la presencia de uno o varios factores de riesgo no implica que algo vaya a suceder, no es una causa, sino un factor que se asocia a un problema de salud. Los factores protectores son recursos o condiciones biológicas, ambientales, sociales, con los que cuentan las personas o colectivos que disminuyen la probabilidad de padecer un determinado problema de salud. Pero en la esfera de la salud mental son aquellas circunstancias que permiten aumentar la capacidad de afrontar situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Continuamos. Se identificaron factores de riesgo y protección que están asociados a la conducta suicida. Al ser un fenómeno multicausal, se encuentran factores personales, familiares, relacionados con la sexualidad, con el ámbito académico, laboral y también con el entorno social. Ojo con el burnout, ojo con el bullying, ¿sí? Con mucha frecuencia yo recibo adolescentes que luego de situaciones de bullying aparece ideación suicida. Los factores de riesgo no son señales de alerta necesariamente, no es que determinan que una persona vaya a desarrollar o no conductas suicidas, pero sí aumentan la probabilidad, por lo tanto tenemos que estar atentos. De modo que es muy importante conocerlos y tomar medidas sobre ellos. De la misma manera, la presencia de varios factores de protección tampoco es garantía de que el suicidio no pueda ocurrir. Bien, los principales factores de riesgo y protección asociados a la conducta suicida son los factores personales. Acuérdense que habíamos hablado de que, por ejemplo, esta amiga había perdido la capacidad de la visión, alguna enfermedad importante o alguna situación de difícil resolución o que lleva al agotamiento. Situaciones familiares, los desprecios intrafamiliares, los conflictos intrafamiliares, los secretos familiares, problemas de salud, problemas académicos y laborales, como hablé del bullying, del burnout, del mobbing, ni que hablar sobre el mobbing, el maltrato laboral, los factores socioeconómicos, la desesperanza, los factores políticos, y agregaría acá también los juicios injustos, ¿sí? Porque tenemos una justicia injusta en nuestro país. Y eso también podría ser un disparador de suicidio, porque la desesperanza que genera a una persona una situación injusta lo podría llevar a pensar también en el suicidio. El suicidio no presentaba ninguna impulsividad,
por eso era difícil pensar, al contrario, uno veía una persona más bien tímida, apagada, como que no se animaría, ¿sí? Entonces, cuidado. Baja tolerancia a la frustración, en lugar de tener capacidad de resolución, la tendencia es aceptar la frustración con dolor. Escasez de habilidades para resolver problemas, abusar de sustancias como el alcohol y otras drogas, cuidado. Bueno, hoy un porrito, mañana es el clonazepam, pasado es combinar el porrito con el clonazepam, pasado es el alcohol con el clonazepam y el porrito, o dos cosas o una, ¿sí? Sentirse triste y apelar rápidamente al alcohol o a las drogas. Bueno, haber sido víctima de violencia de cualquier tipo. La violencia genera mucha sensación de impotencia, de injusticia, de vulnerabilidad. ¿Mm? Sufrir aislamiento y soledad no deseada. Una cosa es decidir vivir solo porque se está bien, porque se aprendió a convivir con esta soledad, y otra cosa es sufrir el aislamiento, que nadie llama, nadie se comunica, nadie está presente. Y otro riesgo importante es el acceso a medios letales. Cuidado, he tenido un caso en donde yo atendía a la paciente adolescente que vino muy angustiada porque un amigo se disparó directamente en la cabeza, tenía el arma en la casa, el padre era policía, el arma estaba a mano, el chico llegó enojado por alguna situación en particular, entró en desesperanza y directamente se pegó un tiro. Eso, además de destruir a ese chico, a ese padre, a esa familia, sobre todo la vida del menor, también afectó a todo el grupo de amigos. Bien, como dijimos, ¿cuáles son los factores protectores que tampoco van a garantizar que esto no ocurra, ¿no? Dentro de los factores protectores tenemos tener un buen estado de salud física y mental, tener una buena autoestima saludable, mostrar habilidades sociales y recursos de afrontamiento saludable ante las dificultades, buenas habilidades de comunicación, capacidad para regular las propias emociones, existencia de creencias espirituales, valores de cooperación, respeto, amistad y una buena red social de apoyo y calidad. Bien, entonces dentro de estos indicadores es importante tener en cuenta, por ejemplo, los cambios del comportamiento. Vamos a cerrar un poquito acá las diapositivas, así me pueden ver. Los cambios del comportamiento, esa tendencia al aislamiento social es muy significativa, la pérdida de interés en las actividades. Las herramientas de evaluación es muy importante tener en cuenta y evaluar el riesgo de suicidio. ¿Lo volvería a hacer? ¿Qué sintió después que tuvo el intento? ¿Dónde pidió ayuda? Siempre dejar a mano un teléfono, ¿no? Tener estrategias terapéuticas que pueden estar basadas en psiquiatría biológica, en el diagnóstico y tratamiento con antidepresivos, ansiolíticos y estabilizantes del humor. Esto también tiene aspectos positivos y negativos. Los positivos pueden ser el alivio de la sintomatología, pero los negativos es que en el suicidio inesperado no todos llegan a la consulta. Si se limita el tratamiento nada más que a este abordaje, o a esperar que llegue el paciente cuando está manifestando la ideación depresiva, es muy probable que lleguemos tarde. Sí, esta amiga jamás quiso consultar ni un psiquiatra ni un psicólogo. Sin embargo, iba al neurólogo, pero al neurólogo no se le ocurrió evaluar o detectar si había, y tampoco es culpa de él, probablemente ni el clínico ni el neurólogo, pero es bueno observar que si estamos más alertas, quizás podríamos utilizar más cantidad de recursos. El tratamiento psicológico, la contención, el acompañamiento, estimular habilidades de resiliencia y motivación en un proyecto de vida. A mí me ha ayudado mucho con los pacientes poderles decir, pensemos en qué te gustaría hacer. Aparte de si esta situación X se resuelve o no, ¿qué otras cosas te gustan hacer? Y motivar es por ahí, motivar por cuál es la habilidad que tienen. Desde el psicoanálisis, esto que puedo decir puede llegar a no estar de acuerdo. En este espacio no voy a desarrollar todas las bondades del psicoanálisis, pero sí observamos que puede permitirle al terapeuta una excelente interpretación del relato de su paciente, que es muy necesaria para comprender qué es lo que siente, pero lamentablemente en el paciente, acorde a nuestra experiencia, fundamentará más todavía el deseo de morir. Encontrará más explicaciones en por qué desea morir, en lugar de encontrar razones por las cuales querer vivir.
En la psicoterapia cognitiva conductual es una herramienta indispensable para generar cambios en los hábitos de vida que promuevan el bienestar. Pero si el paciente está depresivo, probablemente no puede iniciar una acción. Dice, yo no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas ni de salir de la cama, vengo de trabajar y no tengo ganas de salir, no sé, yo sé todo lo que hay que hacer, pero no tengo ganas de hacerlo. Entonces, es importante que comprenda que paciente y terapeuta la importancia para abrir una puerta al cambio a veces fracasa. O sea, yo tenía en el equipo una terapeuta cognitivo-conductual que solía decirle a la paciente, bueno, armá la planilla y ponete a escribir qué actividades vas a hacer hoy. Y la paciente venía y me dice, María, yo estoy tan triste que no tengo ganas de sentarme a escribir, no tengo ganas de hacer planillas tampoco, ¿sí? Entonces, a veces cuando la técnica es demasiado focalizada, tampoco es efectiva, porque carece de empatía, de ponerse en la piel del paciente. Y la terapia familiar psicoanalítica es excelente para comprender la dinámica familiar, es un recurso que yo recomiendo a los terapeutas que se formen en ella, pero no induce a la familia ni al paciente a un cambio. Probablemente refuercen más la distancia que ya tenían quedará como más manifiesta, tampoco es que va a ser culpable la terapia familiar psicoanalítica de que esto se despierte, eso ya está latente en la familia, pero no mejorará el estado de ánimo del paciente. ¿Sí? Vamos a continuar con la otra diapositiva. Habíamos hablado de que es importante buenas habilidades de comunicación, capacidad para regular las emociones, la existencia de creencias espirituales ayuda muchísimo, valores de cooperación, respeto y amistad, y tener una red social de apoyo y calidad. Yo les sugiero, bueno, vaya a compartir alguna actividad, va a algún lugar donde ayuda a algún chiquito que está enfermo y le lee un cuento, le habla, le lleva un juguete, establece un vínculo con esa persona que está necesitando de usted. Hacer caridad o apoyar a alguien o ayudar a alguien también es un motor propulsor de sentirse útil, importante, que pudo ayudar al otro. Y es una forma de ayudarse a sí mismo. Ahora hay factores familiares que pueden ser negativos. Por ejemplo, los antecedentes de suicidios familiares, la problemática en la estructura y el funcionamiento familiar, un entorno muy exigente y poco flexible, una enfermedad física o mental en la familia, el abuso de sustancias nocivas por parte de familiares, el maltrato de cualquier tipo en ese entorno. ¿Y qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, la detección temprana, es muy importante la detección temprana. Antes vamos a seguir hablando de los otros recursos terapéuticos. ¿Qué pasa con la terapia familiar sistémica? Nosotros, cuando éramos jóvenes y estábamos en el hospital, nos regodeábamos todo de las paradojas y las contraparadojas sistémicas que hablábamos entre los terapeutas. Pero no vamos a llegar a fomentar la importancia de que al menos un integrante contenga y acompañe al paciente. A veces necesitamos tener un perfil más empático y más que hablar desde la teoría y desde la paradoja, acercarnos y ver cuál es el familiar que pueda contener ese paciente. Generalmente la familia a veces no llega, ni siquiera llega a la consulta, y si llegan no escuchan o se muestran indolentes, lo que probablemente logrará el efecto contrario, logrará otra frustración más para el paciente en sentir que no es posible contar con su familia. Las terapias familiares sistémicas no unen familias destruidas o con desamor, ni unen ni desunen. A lo sumo podrán acompañar al paciente a aceptar que con ellos no podrá contar y apoyar al paciente a redescubrirse y autosostenerse. Es una tarea francamente difícil, por no decir imposible. Después tenemos la psicoterapia de tipo ecléctica. Probablemente es la terapia más completa, porque profesional reunirá todos los recursos necesarios aprendidos para elaborar estrategias para su paciente y en particular para que su paciente se sienta contenido, en donde el terapeuta, en lugar de que el paciente se adapte al terapeuta, el terapeuta debe adaptar
sus teorías o sus conocimientos a la necesidad del paciente, ¿sí? Pero saben que esto a veces tampoco es suficiente, porque quizás ni siquiera se acerca el paciente a la terapia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está. Y entonces, ¿qué hacemos? Importante. Primero, la detección temprana. Una red de contención social. Un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario, corrigiendo todos los factores de riesgo, el reconocimiento, aceptación de la situación y del conflicto. Quizás si la paciente concurrió al clínico o al dermatólogo o al gastroenterólogo y uno capta que el paciente está triste, está angustiado, está como paralizado frente a las situaciones que tiene que resolver, bueno, evaluar, hablar con él, acercarse, tomarle la mano, qué le está pasando, cuénteme cómo están sus cosas, y evaluar la posibilidad ahí de la derivación al psiquiatra o al psicólogo. Entonces, modificar lo que sí se puede modificar y aprender a aceptar, terapeuta y paciente, lo que no se puede modificar. A veces hay vínculos que no se pueden reparar, que por lo menos en ese momento no se pueden reparar o no se pueden mejorar. Mejorar, sí, la autoestima del paciente, empezar a señalar qué cosas logró, elaborar un proyecto de vida, evaluar la posibilidad de un cambio de contexto, poder hacer un viaje, tener contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es como una dosis de antidepresivo. Evitar el aislamiento, fomentar alguna actividad grupal, mejorar la alimentación, una alimentación de calidad, ¿sí? Una alimentación tipo alimentación mediterránea, de la naturaleza a la mesa, alimentación casera, evitando la alimentación industrializada. Realizar actividad física, realizar psicoterapia y psiquiatría, mejorar el autocuidado, implementar recursos complementarios terapéuticos, recursos psicoespirituales, actividades grupales, actividades lúdicas que inviten a la risa, al disfruta y también, ¿por qué no?, una mascota de compañía. Bien, desde la psiquiatría integrativa y ecológica, lo ideal es incorporar todos los recursos terapéuticos que aprendimos, los biológicos, la psiquiatría convencional, la psicoterapia ecléctica, e integrarán la importancia del impacto del estímulo de la naturaleza en contacto con el mar, con el campo, la vida al aire libre, ¿sí? O sea, esto es fundamental. Bueno, un paseo, reúnase con una amiga, a ver dónde pueden ir a pasear, una caminata al lado del mar, al lado del río, todo esto mejora, siempre acompañada, ¿sí? Todo esto mejora el estado de ánimo. La corrección de la alimentación. Algunos pacientes buscan alimentos hipercalóricos como para recibir una gratificación inmediata, igual que con las adicciones, tipo alimentación chatarra, porque están en la búsqueda inconsciente del placer inmediato, como dije antes, como lo podría producir la droga o cualquier sustancia que apague la desesperanza. La alimentación desabrida, hipocalórica, baja en cantidad y calidad de sabor, disminuye la liberación de serotonina y otros transmisores que mejoran naturalmente el estado de ánimo. Los alimentos que estimulan los niveles de dopamina, mejorando el estado de ánimo, son, como dije antes, además de la alimentación mediterránea, los chocolates, el café, el helado, algunos derivados de harinas, las pastas, el arroz, las nueces, el garbanzo, el hummus, condimentar los alimentos. La alimentación debe ser sabrosa, estar bien presentada, debe ser colorida, con aroma y elaborada con amor. Y a veces me dice la familia, bueno, pero no quiere comer. Bueno, ya sé qué le gustaba comer antes, y que haya olor a comida casera en la casa. Y por ahí el primer día no, el segundo se tentará un poco, el tercero comienza a mejorar el apetito. Yo noté que muchos colegas desconocen que está contraindicado iniciar una dieta restrictiva si el paciente está deprimido, que eso va a aumentar la depresión, que la delgadez no proveerá la alegría. Por el contrario, la falta de harinas aumentará la disminución de la neurotransmisión necesaria para regular el estado de ánimo. Muchos colegas no indagan sobre la alimentación y desconocen que si se promueve al paciente a elegir ese alimento que en su infancia le gustaba, como dije recién, lo va a conectar con el amor.
Y que si además lo condimenta, los alimentos serán más sabrosos y liberará, como dije antes, más endorfinas. Que si la alimentación está bien presentada, promueve además la alegría y el deseo, condimentos fundamentales para sentir alegría y mejorar el estado de ánimo. Es fundamental evaluar la alimentación, que no será igual para un paciente que para otros. Por ejemplo, yo tuve pacientes con TGD y depresión que durante años fueron atendidos por otros colegas y siempre se habían alimentado con papillas, sin ningún sabor, porque nada les gustaba. Fue fundamental realizar los cambios alimentarios. Finalmente lo logró y me dice, y eso ayudó a mejorar levemente su resultado terapéutico, ¿no? Comenzó a mejorar, porque no es solamente esperar el milagro del antidepresivo. El antidepresivo de por sí solo es tratamiento insuficiente. Entonces, como habíamos dicho antes, utilizar también recursos que producen bienestar, como algunas terapias complementarias. Se ha demostrado que la masoterapia, la armonización sonora, los cuencos tibetanos, el tai chi chuan, el yoga, la natación, las caminatas al aire libre, los viajes, son todos recursos terapéuticos eh, que promueven la salud. También el arte, el teatro, la pintura, la música, todo esto da lugar también a tener un lugar de pertenencia y ampliar la red social. Y como dije antes, reconocer y acompañar al paciente en la aceptación del conflicto, de aquello que no se puede modificar. Yo tenía una paciente que me decía, bueno, pero yo quiero llevarme bien con mi hermana, pero mi hermana me bloqueó, no quiere comunicarse. Y probablemente no se va a llevar bien con su hermana, porque su hermana decidió no comunicarse. Bueno, aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y esto no es culpa del paciente y también explicar que no es culpa del paciente ni responsabilidad del paciente lograr ese cambio. El paciente puede dejar abierto el canal de comunicación, pero si la otra parte no lo desea, lo único que podemos hacer es aceptarlo y uno como terapeuta no insistir en que el otro cambie, porque eso es como aumentar más la frustración, sino, bueno, pedirle al paciente estar abierto a la comunicación, pero si la otra parte no la desea, habrá que respetar y bueno, que sea frustrante respetar el deseo también de la otra parte. Entonces, aceptar que hay cosas que no vamos a poder cambiar aunque el paciente haga terapia. Bien, y también es importante tener en cuenta la prevención social, ¿no? ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables, las poblaciones que son de riesgo y sin riesgo tanto en comunidades como en escuelas? Y un detalle importante es que nunca se previene hablando de suicidio, que está comprobado, como ocurría con la anorexia, que cada vez que se habla de enfermedad, aumenta más la enfermedad. Hablemos de enfermedad entre colegas, pero en la población hablemos de prevención, que no es igual a decir no hablemos del suicidio. Lo que estoy diciendo es promovamos la salud. Si promovemos la salud, si promovemos el bienestar, promovemos la calidad de vida, indirectamente estamos aliviando los pensamientos depresivos también. Demos un espacio para el diálogo. Hay una situación de bullying entre los chicos. Bueno, aprovechemos esa situación como un canal de aprendizaje para mejorar la comunicación entre los niños. No le digamos al chico, vos cambia de escuela y usted señora también cambia de escuela y entonces no, porque entonces irá con esta angustia de situación no resuelta y de sentirse desprotegido y esa tristeza en otra escuela. Entonces, tengamos una actitud proactiva frente al conflicto, o aceptar lo que no se puede cambiar o modificar lo que sí podemos modificar. Pero en los contextos sociales es muy importante que estemos atentos, captándose indicadores de riesgo, ¿sí? Y tratando de promover proyectos de vida y de calidad de vida. Educar en el autocuidado amoroso y resiliente. ¿Qué quiere decir? Resiliente, bueno, hay una situación conflictiva, entre todos podemos ayudar a resolverlo. Autocuidado, yo me doy importancia, entonces me cuido amorosamente, pero además cuido al otro también en forma amorosa. Generalmente yo no recomiendo grupos de autoayuda con antecedentes depresivos graves, porque a veces terminan por contagio, entre comillas, imitando conductas o habilidades para el suicidio que escucharon en distintos medios y los comparten entre los compañeros. Entonces el otro queda como reverberando en esta ideación depresiva y lo puede llevar al acting. Entonces yo recomiendo
grupos de charlas, de contención, de desarrollo de habilidades en la comunicación, de desarrollo de habilidades empáticas. Eso me parece mucho más promotor de la salud que tener un grupo en donde vayamos a hablar de suicidio. Bien, seguimos, falta poquito con este tema. Hay distintos protocolos, algunos lo llaman protocolo técnica de CAVI, que es el Círculo Activo Vital Integrador, donde integran recursos de la neurobiología, terapia cognitivo-conductual, medicinas de reorganización, integración y autorregulación preventiva. Es como detectar la situación que nos lleva a la situación de angustia y luego darle solución. En la psiquiatría integrativa y ecológica nosotros incluimos la importancia del impacto de estímulos de la naturaleza, como dije antes, estamos repitiendo, el contacto con el amor, perdón, con el amor también, pero con el mar, el campo, la vida al aire libre, la corrección de la alimentación, los recursos que producen bienestar, todos los que mencionamos antes, reconocer y acompañar en la aceptación del conflicto de aquello que no se puede modificar. Nadie puede obligar a la familia a mejorar el vínculo de amor que creemos que debería ser. Los vínculos se cultivan durante toda la vida y si no se creó por diversas razones, no porque el paciente no pudo, sino porque por ahí el contexto ya era disfuncional históricamente y epigenéticamente. Entonces, si ese vínculo no se creó por alguna razón, aceptar que no está, aceptar y crecer. Siempre es muy importante hacer un seguimiento sutil, ¿sí? No encima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No tomaste? No, no, por ahí no es. Sino sutil. Y yo noto que alguien está triste, bueno, hago un llamadito, invito a salir, vamos a tomar un cafecito, vamos a charlar. Tampoco estoy encima, pero un llamado a tiempo. No solamente un solo amigo. El amigo, la familia, el familiar, el vecino. Me llama la atención, varios días no está saliendo, me acerco, necesitas algo, te acompaño, miremos una peli juntas, no sé, sí, hagamos un seguimiento sutil, llamemos a la familia. El pronóstico de los pacientes depresivos que no hacen mención de esta depresión es reservado. Y si sucede, que no se nos ocurra culpabilizarlo, encima del dolor de no haber soportado la vida, castigarlo con la crítica, no. Si este episodio sucede, aceptarlo, respetar la decisión de morir con dignidad cuando la persona así lo decide. No se cuestiona y no se juzga, ni al paciente ni al grupo familiar. Entonces, en conclusión, si nosotros tenemos una detección temprana y podemos motivar al pedido de ayuda, un teléfono a mano, y a esto le agregamos profesionales de la salud que estén atentos, vamos a lograr la detección temprana. Y ahora, antes de terminar, me gustaría que ustedes elijan una hojita, quieren, ¿sí? Yo voy a elegir acá unas hojitas de recetario, puede ser una sola hoja grande o dos hojas chiquitas. Entonces, en una hoja, vamos a sacar las diapositivas para que lo puedan ver bien. Acá hay una hoja en blanco, a ver si la ven bien. Y acá hay otra hoja. La primera hoja, hago de cuenta que representa al paciente que está triste y le digo, o al consultante, y le digo, no te quiero, no te banco, te odio, sos insoportable. La verdad, no ves que ya estás vieja, llegas tarde, sos lenta, no podés, no servís, no sabés, la verdad no me importa, te bloqueo, no quiero verte. Ya no ves, no trabajás, no servís. Y después le digo, no, perdóname, ¿sabés? No, no era así. No, yo no te quise decir eso. No, pero ¿cómo se toma pastillas? No, no, yo te lo dije así porque estaba enojada. Y en el otro caso le digo, yo te respeto, te acompaño, acá estoy, podemos estar juntos, nos podemos ver, te invito a comer, te invito a pasear, te quiero, acá estoy con vos. Así queda la persona que recibió maltrato y que siente que perdió las ganas de vivir, y así queda la persona que recibe amor.
Entonces, estas heridas, así como las vemos acá, y así como queda acá cuando estamos bien, son aquellas heridas que van a quedar inevitablemente en el alma. Entonces, mi consejo frente a esta situación, podremos ser muy técnicos, pero menos técnicos. No, tanto los amigos como los familiares aconsejo menos WhatsApp, menos caritas, menos emoticones y más abrazos. Bueno, esta es una parte. Ahora respiren profundo, vamos a sacar estas diapositivas y vamos a hablar de otro trabajo. Dejamos de compartir y vamos a seguir hablando. A ver, quisiera saber que esto se sigue grabando. Creo que sí, que se sigue grabando. Bien. Vamos a hablar ahora sobre la dignidad del otro. La dignidad del otro es un libro que escribió alguien que admiro mucho, el doctor Paco Maglio, ya fallecido, que fue docente mío y de muchos médicos de mi época, un infectólogo muy reconocido del Hospital Muñiz, un antropólogo, un clínico de excelencia. Y cuando él escribe este libro, realmente me llamaba mucho la atención cada uno de sus contenidos. Y yo se los quería leer porque no es algo para decirlo y tomar yo sus palabras, no es justo. Él lo explica también, que me parece muy importante que ustedes reciban esta información tal cual. Él habla sobre, por ejemplo, las consecuencias de la discriminación en el campo de la salud, porque los médicos somos discriminadores también, ¿sí? Entonces dice que contextualiza así la discriminación. Remarquemos que sus efectos negativos no ocurren solo a nivel social y económico, y que también impactan en la salud, que la raíz, la verdadera causa de la pandemia, por ejemplo, el SIDA, es la discriminación, y mientras no se la combata, la pandemia seguirá. ¿Sí? Así lo manifestó el doctor Jonathan Mann en la Conferencia Internacional del SIDA en Japón en el año 1994. En personas que se sienten discriminadas y rechazadas, los mecanismos defensivos inmunológicos se deterioran con rapidez. La evolución de una persona VIH positiva que está contenida en lo afectivo y en lo social, en lo psíquico y aún lo político, en los programas gubernamentales basados en la justicia social y no en privatizaciones selectivas, seguramente entrará en lo que hoy se denomina no progresantes. Esto es, después de muchos años, no desarrollan SIDA, o bien ese desarrollo será de modo significativo más lento y menos deleterio que en los otros casos, en realidad que en las otras personas. Yo misma he visto pacientes con contención familiar con una excelente recuperación, pacientes sin contención familiar con mal pronóstico. Bien. Cuando nosotros quitamos a los demás sus derechos a participar y a decidir, les estamos robando autonomía. Cuando nosotros le decimos a un paciente, usted debe hacer esto que yo digo, le estoy quitando un derecho. El poder de decisión siempre debe ser del consultante y no del consultor. Simplemente nosotros proponemos solamente las distintas elecciones y alternativas como orientación profesional. Se trata de servir a la gente y no de servirse de la gente. En esto radica la diferencia entre el apoyo y la manipulación. La solidaridad, como toda eficacia simbólica, tiene efectos biológicos beneficiosos. Ahora bien, la discriminación también tiene efectos biológicos, pero contraproducentes, incluso fatales, como lo demuestra este estudio. Bueno, él hizo un estudio comparativo de cómo evolucionaban pacientes que se sintieron discriminados y pacientes que fueron contenidos. Cabe preguntarse, ¿qué mata más? ¿El virus per se o la discriminación? Según la opinión del doctor Maglio, la discriminación es mucho más asesina. En una ocasión, él cuenta que en terapia intensiva un paciente con SIDA le hizo una confesión estremecedora. Dijo, yo no tengo miedo de morirme, tengo miedo de morirme solo.
Según datos de la Sociedad Internacional del SIDA, entre las víctimas hay 15 millones de niños huérfanos. Buscando causas más profundas que un simple determinismo biológico, podemos o debemos reflexionar sobre la responsabilidad que le cabe a la sociedad cuando discrimina y excluye, ocasionando así una mortalidad invisible a estadísticas fríamente positivistas. Decimos que curamos, pero no nos enteramos cómo matamos en vida cuando discriminamos al otro. Vamos a continuar con otro punto interesante. Él habla acerca de la importancia del modelo biomédico. Dice, este modelo, por ser biologista, positivista, intenta sin éxito demostrar la condición genética de la drogadicción, por ejemplo. En este caso se culpabiliza a la víctima y a su familia, desentendiéndose el Estado y la sociedad del problema. Lamentablemente, tampoco hubo gran evolución sobre este tema. Algunas propuestas. Él dice que a partir de una premisa ontológica, por ejemplo en la adicción, pero también pasa en general en la salud mental y en cualquier otra enfermedad, todo adicto es ante todo una persona y como tal tiene dignidad y no precio. La dignidad humana no es un derecho más, es el fundamento de todos los derechos humanos, es la no instrumentalización de la persona por ser persona. Despenalizar y discriminalizar el consumo, que no es lo mismo que liberarlo, no es cuestión de comprar cocaína en los kioscos, sino reglamentarlo con adecuadas leyes de protección y no de persecución. Penalizar fuertemente al tráfico de drogas, no a la persona que tiene un consumo ocasional. Instaurar como marco teórico y práctico la estrategia de reducción de daños. La mejor educación es entre pares con redes sociales solidarias en vez de las redadas policiales. Y como siempre digo, en psiquiatría integrativa, tener proyectos de vida en lo laboral, lo profesional, lo vocacional, entre otros. Espacios de identidad grupal, centros deportivos, asociaciones juveniles, campamentos, situaciones y ámbitos de placer alternativos al placer de la droga, ofrecer espacios de diversión, de jugar, simplemente de jugar, no por competir a ver quién gana, sino a ver quién juega y se divierte. Que la familia, con independencia de su constitución biológica, sea una comunidad que brinde solidaridad. O sea, si la solidaridad no proviene de la familia primaria, que provenga de la familia social que se pueda constituir. La disyuntiva es clara, o seguimos criminalizando y medicalizando, o empezamos a comprender y contener. Que no sea que resuene en el día de mañana, o hoy mismo, aquella temible admonición de Camus. Dice, pudiendo tanto, hicimos tan poco, ¿no? Bueno, la verdad es que este libro es interesantísimo, yo se los recomiendo. Acá habla también de cómo la mujer es discriminada, y es discriminada también por la medicina. Esto es terrible. Se sabe que va una mujer con angor o con dolor precordial a una guardia y lo primero que pensaban, bueno, si es mujer no tiene nada. Y después descubrieron el síndrome X, por ejemplo, ¿no? La angina vasoespástica. En fin, yo sugiero que este libro lo tienen que leer. Igualmente voy a ir marcando los espacios más significativos. Acá él relata, estos puntos quería, sobre la medicina y la muerte. Dice que Camus dice que cuando en La Peste afirmaba que la mejor manera de conocer a una sociedad es observando cómo en ella se ama y cómo en ella se muere. ¿Qué ofrecemos desde la medicina? ¿Y qué podemos ofrecer ante este ocultamiento social de la muerte? ¿No? La tendencia, bueno, de esto no quiero hablar. De eso también hay que hablar. La medicina y la muerte. La educación médica triunfalista ve la muerte como un fracaso de la profesión y encuentra en el desarrollo tecnológico una buena excusa de ocultamiento en el llamado encarnizamiento terapéutico o distanasia. APRA 1992.
En palabras de la ministra de Salud de Dinamarca, dijo: algo debe andar mal cuando gastamos el 50% del presupuesto de salud en los últimos 90 días de la vida humana para postergar durante algunas semanas una muerte inevitable. No estamos en contra de la tecnología. Por cierto, ha salvado y salvará con éxito muchas vidas. Sino estamos en contra, y me siento totalmente identificado, de su endiosamiento al ocupar el lugar del acercamiento humano, de ese encuentro singular e irrepetible con el paciente que se está muriendo. Estamos en contra de la aparatología que nos aleja de él en el momento más trascendentalmente reflexivo de la vida. Mire, yo les voy a comentar una anécdota. Me ha tocado vivir con mi padre en los últimos días de vida. ¿No? Él tenía un problema respiratorio y a los 87 años, a causa de que también había fallecido mi hermano, se había deprimido mucho, y para él la pérdida de un hijo fue terrible, y bueno, tomó la decisión que ya no quería vivir, y había dejado de comer, había dejado de tomar agua, en fin, se internó, y tenía ya un problema respiratorio. No tuvieron peor idea en una clínica de una prepaga muy importante en pretender ponerle a la fuerza una máscara de metal en la cara para que pudiese respirar. Y él enojándose con las enfermeras pidiéndole por favor, con esto no. Él a lo mejor quería morirse teniendo a sus hijos al lado, tomándole la mano y nada más. Y eso había que respetarlo. No, bueno, hicieron diálisis cuando no justificaba. Le pusieron toda clase de aparatos. Yo me acuerdo mi papá me decía, estos son asesinos, sacame de acá. Yo dejaba notas para que lo dejen tranquilo, que ya que iba a partir, que tenga una partida lo menos dolorosa posible. Fue una tortura. No escuchaban al familiar, no escuchaban al paciente, con tal de prolongar la vida en forma, con máquinas a la fuerza, en un contexto cerrado, sin poder ver una ventana con luz, con un paisaje, con una música suave que le permitiese una partida en paz. De mi parte, lo que podía hacer, yo le llevaba música de su pueblo, música italiana, y vieran cómo se modificaba el electrocardiograma cuando él escuchaba esa música que aunque lo acompañara a partir, pues no era un camino, era mucho más saludable que obligarlo a soportar una máscara artificial para respirar, pero a veces la medicina es como muy incoherente. Bien, en esta parte creo que ya fui lo suficientemente clara acerca de respetar, ¿no?, el deseo del paciente. Es interesante este artículo que dice así: cuando posibilitamos una muerte digna, estamos honrando la vida, pues como decía Petrarca en 1976, morte digna, honora vita. Como ejemplo elocuente de esta situación, transcribo el testamento vital de un paciente. Escuchen que es interesante. Si llegara el momento en que yo, la que suscribe, no pudiera tomar parte en las decisiones que conciernen a mi salud, pido y exijo que las siguientes directivas sean respetadas como clara y fiel expresión de mi voluntad, manifestada libremente. La muerte es algo tan natural como el nacimiento. Es lo único seguro de la vida. No le temo a la muerte en sí mismo, pero sí temo a las miserias de la enfermedad, de la decrepitud, del dolor sin esperanza. Temo también abusar involuntariamente del amor, de la paciencia y la abnegación de mis familiares y amigos, del cuerpo médico y enfermeras. No quiero causar gastos innecesarios a mi familia, la sociedad o el país. Por esto, si se presentara una situación en que no subsista esperanza de curar mi enfermedad, pido no utilizar o interrumpir, si se hubiesen utilizado, métodos, aparatos, medicamentos o medidas que tengan por objeto prolongar sin razón e inútilmente mi vida o mantenerme viva por medios artificiales. Sí pido que se me suministren los cuidados para aliviar mi sufrimiento, incluso si comportasen el riesgo de acortar mi vida. Estas directivas expresan mi derecho legal a rechazar tratamientos que afecten mi dignidad personal.
Este texto lo dice todo. Suspender las medidas de sostén vital en pacientes terminales no es eutanasia, ni siquiera es dejar morir, es permitir morir. Esta frase de Gerardi del 2007. Y después el certificado de defunción. Acá se permite una humorada, está muy interesante. Estamos tan poco acostumbrados a ver la muerte como parte del proceso de vida que nuestros certificados de disfunción no pasan generalmente del lacónico paro cardiorrespiratorio no traumático. Certificamos de qué se murió, pero ni una palabra de cómo murió. Seguimos como en las historias clínicas, detallando lo biológico, pero ignorando lo biográfico. En contraposición a esto, y como ejemplo de un certificado biográfico de defunción, valga este texto hallado en los archivos de la Intendencia Municipal de San Justo, provincia de Buenos Aires, del año 1860. Escúchenlo porque es interesante y gracioso. El infrascripto Eusebio Rodríguez, alcalde, certificó que a don Manuel Chico, que muerto lo tengo, de cuerpo presente, tapado con un poncho, pampa al parecer reyuno, lo sorprendió la muerte al salir del baile de don Rufino, el catalán, de la quebrada de doña Pepa. Lugar muy conocido y de pública voz y fama en el pago. Interrogado el cadáver por tercera vez y no habiendo el infrescripto obtenido respuesta categórica, resuelve darle sepultura en el campo de los desaparecidos, conforme cuadra su circunstancia física, la que certifica. Nota. Hago notar que el finado era muy amante de la bebida y muy dado a las galanterías amorosas, por cuya circunstancia tenía en la quijada izquierda, una cicatriz de quemadura producida por un cucharón de grasa caliente que le arrojó la hija de la parda, Nicolasa. No se sabe por qué esa faduría. Más allá de lo risueño que nos puede parecer, dice Paco Malio, este texto demuestra a las claras los tiempos en que la muerte era parte de la vida del difunto y como tal había que relatarla. ¿Ven las diferencias? Acá, esta también es otra reflexión que la hace muy interesante. Habla de la tecné. ¿Qué es esto de la tecné y el medeos? Según describe Platón en la Apología de Sócrates, este decía que los médicos tenían que tener dos condiciones. Una era la aptitud que le daban sus conocimientos y habilidades para curar la enfermedad, y esta la llamó tecné. De allí, tecnología, con lo cual era un buen técnico. Pero para ser un buen médico tenía que tener además la actitud de una persona que cuida a otra persona. Y decía, esto es el medeos. Por lo que etimológicamente, médico es la persona que cuida a otra persona y además la cura. Enfatizo esto que Sócrates decía, porque como ustedes saben, él nunca escribió nada. Me refiero a que nunca escribió textos. En su vida escribió nada, pero me han noticiado hace un tiempo, y con cierto azoro, de que un famoso político argentino estuvo leyendo, entre comillas, a Sócrates. Es más, estuvo leyendo las obras completas de Sócrates. En fin, estas son las pequeñas delicias de la posmodernidad. No perdemos la capacidad de asombro. Y sí, como decía Einstein, el primer paso del camino científico es el asombro. Entonces vamos bien. Pero volvamos a lo nuestro, dice él. Ahora en serio. ¿Cuál es el medeos ante un paciente terminal? Cuando ya no hay recursos técnicos, tenemos los efectos sanadores. Y digo sanadores recordando cuando éramos niños y nos golpeábamos con algo y corríamos al brazo de mamá y ésta nos pasaba su mano por el sitio golpeado y nos decía, ¿se acuerdan? Sana, sana, colita de rana. No nos decía cura, cura, colita de rana, porque en su sabiduría para curar había llamado al médico. Pero antes de que esto llegara con sus analgésicos, ya sentíamos alivio por este efecto sanador de sus manos, que además desde otro recurso terapéutico complementario como la sanación pránica, se sabe que las manos
también tienen energía. Y entonces si llevamos alivios, tocamos un lugar lastimado con la mano, estamos pasando una energía sanadora y que seguramente va a haber alivio. Imagínense en una persona que está muriendo sola, cómo se siente si le tomamos la mano. Entonces, él acá dice, a ver, por eso las palabras, siempre esperanza, serán balsámicas, serán palabras abrazadoras como en el tango. Tu palabra fue como un manto grato de amistad. A veces las palabras pierden su sentido. Entonces aquellos versos de Carriego, las manos vencedoras del silencio. Debemos tocar a los pacientes. En la facultad nos enseñan a palpar, pero no a tocar. Y ahora tampoco se palpa. Lo que les voy a contar lo aprendí tarde, dice él en medicina, pero quizás por aquello de Principito, el tiempo que has perdido por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. En una ocasión, cuenta él, una viejita en terapia intensiva me pidió que le tomara el pulso. Y yo, deformado en mi formación, en vez de hacerlo, me limité a mirar el cardioscopio y digo, está bien, abuela, tiene 80, está todo normal. Ante su insistencia en que le tomara el pulso, le pregunté por qué, si el aparato funciona bien. Y me dijo algo que después de años, más que en mi cerebro, resuena en mi corazón. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Acá nadie me toca. La realidad era que la palpábamos cada 5 minutos, pero nunca la tocábamos. Entonces recordé aquello tremendo de Benjamín. En los hospitales la gente se muere de hambre de piel. En nosotros está saciar ese hambre. Por último, el efecto sanador de nuestra propia presencia como persona, que el paciente sienta que vibramos en su misma sintonía corporal, más allá de los estudios de psicoinmunología, que así lo han comprobado, quien de nosotros alguna vez no se dio vuelta porque sintió que alguien lo estaba mirando. ¿Quién de nosotros alguna vez no miró al costado porque sintió que estaba con alguien, aunque no lo había visto? Concluyendo, si con estos efectos sanadores de nuestras palabras, nuestras manos y nuestra propia presencia ayudamos al bien morir, estamos ayudando también al bien vivir, ¿sí? O sea, morir con dignidad es acompañar al paciente en respetar su deseo y sentirnos que estamos al lado. Y entonces acá, en otra parte de su trabajo, y ya con esto queda poquito, dice, ¿cómo dar bien las malas noticias? El arte de comunicar. A veces confundimos comunicación con información en la relación médico-paciente. La despojamos de un contexto humano, de la interrelación personal que debe primar en nuestra relación con los pacientes. Y corremos el riesgo de sobreinformar en vez de comunicar. Cuenta Platón que cuando Sócrates observaba a los médicos que desbordaban de información a los enfermos, les espetaba, insensatos, ellos quieren curarse, no quieren estudiar medicina. Uno de los derechos de los enfermos es el de la veracidad, que se le diga la verdad, ya que éticamente no hay excusa para mentir. Es más, en la relación médico-paciente, como en cualquier relación humana, de la mentira no se puede volver. Este derecho a saber debe ser siempre respetado. Ahora bien, por razones psicológicas y culturales, hay momentos en que los pacientes también tienen derecho a no saber. Para diferenciar estos dos derechos, a saber y a no saber, no hay algoritmos, tampoco hay fórmulas. Es parte del arte de la medicina. Más que un conocimiento científico, es uno experiencial. En ocasiones, para no dar un diagnóstico con un pronóstico grave, se recurre al remanido argumento de, bueno, le va a hacer mal, cuando muchas veces al que le va a hacer mal es al propio médico, porque no es nada fácil hacerse cargo de una mala noticia. Por otra parte, este argumento puede representar una subestimación moral del paciente, ¿no? O sea, el médico se arroga conocer la verdad y el paciente y cree que el paciente, que es quien lo padece, no tiene que saberlo. Los pacientes terminales intuyen, intuyen su fin y tienen otra dimensión, muy distinta de la nuestra, como la que encontramos en el poema de Sergio Hernández. Bueno, acá cuenta un poema del canceroso que dice así: el canceroso, aunque con algunos dolores, disfrutaba de sus últimos días.
Una inyección por la mañana, 2 o 3 por la tarde, algunos amigos, con sus rostros especialmente acomodados a las circunstancias, irrumpían en la habitación. Se conversaba del tiempo, de los increíbles progresos de la medicina, de lo mejorado que estaba el semblante del paciente, de los conflictos entre el marxismo y el capitalismo, de los últimos viajes espaciales, a los que el canceroso respondía con un discreto silencio, ya que él, a través de la ventana, observaba un círculo florecido. Elizabeth Kubler describe los estadios por lo que pasa un paciente cuando recibe el pronóstico de su enfermedad mortal. Primero entra en shock, luego viene la negación, después la rebeldía, después el pacto, finalmente la depresión y la aceptación. Si el paciente ha sido adecuadamente acompañado en estas etapas, a la última, que ella denomina de catexis, la describe así. En ese instante, la inversión de los papeles se hace evidente. Los que rodean la cama del moribundo no saben nada, y él lo sabe todo. Si hay que decir la verdad, el problema radica en cómo hacerlo. Para ello, la comunicación en la relación médico-paciente debe situarse en un proceso de empatía, en el sentido griego del término, querer al otro y mirar a través de él. Entonces, ¿cómo decir la verdad? La verdad debe decirse de dos formas. Escalonada, los tiempos los dará la propia comunicación médico-paciente, ni lenta ni prisa. Y soportable para el paciente, no soportable para el médico o la familia. En este proceso de comunicacional debemos ejercer dos virtudes, la prudencia y la esperanza, articuladas con armonía. La primera sin la segunda es inoperancia y la segunda sin la primera es temeridad. Aún en las instancias más terribles, el mensaje o pronóstico debe estar siempre impregnado de esperanza. Es la esperanza de ver una estrella, incluso la más pequeña, que va a convertir una noche cerrada en un cielo. La situación es seria, quizás no lo cure, pero seguramente lo ayudará a sentir alivio. Es decir, a encontrar un sentido a su vida, aunque ésta sea efímera. A veces no es tanto cuánto vivimos, sino cómo vivimos. En palabras de Nietzsche, cuando tenemos un por qué vivir, soportamos cualquier cómo vivir. Aquí reside otra de las artes de la medicina, ayudar, acompañar al paciente en la búsqueda del significado de su propio, no del nuestro sufrimiento, sino del sufrimiento del paciente. Porque en la vida nada es al azar, como decía Borges. Todo encuentro casual es una cita. Así como encontramos con facilidad el motivo de nuestras alegrías, también debemos buscar el motivo de nuestro sufrimiento. No se trata de responder a por qué sufrimos, eso no tiene respuesta, sino, bueno, ¿para qué sufrimos? Porque el sufrimiento, como la alegría, tiene siempre un motivo, un propósito. Cuando encontramos el significado, el para qué de nuestro sufrimiento, dejamos de sufrir. Se irá el dolor, pero solo el físico. En cambio, nos habremos liberado del sufrimiento. Si ayudamos al bien sufrir a nuestros pacientes, nos ayudamos también al buen vivir. En síntesis, las noticias del paciente deben ser personalizadas. No hay un score, una puntuación, un algoritmo de cómo decir, se lo voy a decir. Hay personas enfermas, culturalizadas. No es lo mismo la verdad para un anglosajón que para un mediterráneo. Contextualizadas, los pacientes están más pendientes de cómo lo decimos las cosas en comparación con qué le vamos a decir. Y él escribe, para ilustrar esta contextualización, permítanme una humorada. Decía Freud que detrás de cada broma hay una verdad. Producto de mis años de médico de terapia intensiva, Paco Maglio dice que a la mañana, al entrar en la sala, el médico optimista dice, buen día, ¿cómo han amanecido? El médico pesimista dice, buen día, ¿cómo? ¿Han amanecido? Bueno, esta es una broma como de mal gusto, ¿no? Pero forma parte de la realidad también de la medicina. Entonces, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta en todos nuestros tratamientos, en el acompañar al paciente,
en la prevención, durante la enfermedad y cuando tiene que partir, respetando la dignidad del paciente. Yo recuerdo que a veces mi hermano se indignaba cuando él veía que estaba ya en su etapa final, fallece de cáncer mi hermano y con una evolución tórpida, terrible, y los médicos decían, pero estás cada vez mejor, ¿eh? Qué bien. Y mi hermano, me acuerdo de mirar y me decía, los médicos creen que yo soy tonto. Mi hermano tenía mucho más claro que cualquier otra persona que estaba cerca de él, que realmente eh, tenía mal pronóstico y él veía cómo estaba empeorando cada día. Y lo mismo me ha pasado a mí trabajando con pacientes en estado terminal, que ellos tienen claro que están en estado terminal, y a lo mejor lo verbalizan, por ahí no lo verbalizan, y uno acompaña en este proceso y va respondiendo a la verdad que el paciente puede soportar. Nosotros no nos podemos arrogar el derecho de saber más que nuestros pacientes, ni tampoco de informarle más de lo que quiere saber el paciente. Por eso en medicina, en el arte de curar, tenemos que ser muy cuidadosos con la dignidad del otro. Y esto es el desarrollo de la empatía que uno como profesional tiene, en donde los algoritmos no funcionan. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vamos a ver el 9 de diciembre. Espero que el 9 de diciembre estén todos. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar acá. Hasta la próxima.